El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Celebramos hoy a Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Es uno de los santos más importantes de la Iglesia, porque gracias a él tenemos nosotros toda la doctrina teológica que nos ayuda a entender el misterio de Dios, el misterio de la Iglesia, el misterio de los sacramentos. Nuestra doctrina católica se basa prácticamente en Santo Tomás. Decimos que la línea de filosofía y la línea teológica que sigue la Iglesia se llama aristotélico-tomista. Es decir, que basándonos también en Aristóteles, filósofo, y en otros más, se fundamenta en la filosofía y en la teología, pues la doctrina propia de la Iglesia. No solamente es doctrina, no solamente es teología la doctrina de la Iglesia, también es filosofía. La filosofía nos ayuda a entender la teología, y la teología ilumina las líneas de pensamiento filosófico. Por eso la formación de nosotros los sacerdotes va en estas dos líneas, filosofía y teología. No solamente estudiamos teología, estudiamos filosofía. El saber de la doctrina católica entonces está basado en estas dos grandes ciencias. No podemos irnos solamente por la teología o solamente por la filosofía, ambas. Ya lo expresaba el Papa San Juan Pablo II cuando escribía aquella encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, donde habla precisamente de estos dos grandes saberes, el teológico y el filosófico. Que a veces cuando hablamos ahora de filosofía, hay quien piensa que se trata de algo contrario a la doctrina de la Iglesia. No. Dentro de la filosofía hay líneas de pensamiento muy diversas y claro, hay que saber distinguir, hay que saber discernir qué líneas de pensamiento filosófico son correctas, no todas. Existen diferentes formas de pensamiento en la filosofía. San Juan Pablo II era filósofo. Y no por eso dejó de ser papa, y no por eso dejó de ser un teólogo también. Casi todos los santos, los obispos, tenían estas dos grandes ramas.
Santo Tomás de Aquino entonces nos ayuda a través de sus escritos, a través de su enseñanza, de su capacidad intelectual, nos ayuda entonces a sentar las bases de nuestra fe católica en la filosofía y en la teología. Hay que saber tener en cuenta esto, y hay que saber recurrir continuamente a esta fuente, Santo Tomás. Santo Tomás tiene una obra importantísima llamada así Summa Theologica, donde él escribe todo lo referente a la teología, cuestiones a través de preguntas y respuestas, a través de tesis, es decir, a través de algunas dudas que otras personas tienen. A través de ahí comienza él a disertar su pensamiento teológico y filosófico. Cuando hablamos nosotros del alma, cuando hablamos nosotros del cuerpo, cuando hablamos de la muerte, no solamente lo debemos entender en el plano teológico, no, es imposible. Necesitamos de la filosofía para saber entender el alma, para saber entender el cuerpo, para saber entender el espíritu, para saber entender la muerte. Por eso el estudio nos acerca y purifica más nuestra fe. Por eso la Iglesia continuamente nos invita al estudio, no simplemente a creer por creer, porque así lo recibí, porque así me lo enseñaron, no. Más en estos tiempos ya no vale ese argumento, de decir, es que así me enseñaron mis padres, es que así crecí. En estos tiempos ya no sirve ese argumento. En este tiempo, si no damos razón, si no damos fundamentos de lo que creemos, nadie nos cree. Por eso es importante estudiar teología, estudiar filosofía. Gracias a Dios, ahora dentro de los ámbitos de la Iglesia tenemos diferentes medios para poder entrar en estos ámbitos intelectuales, en estas ciencias, la filosofía, en la teología. Podemos estudiarlo, se estudia en diferentes lugares, hay institutos católicos donde se ofrece esto, pero sí que exista por parte de nosotros el deseo de saber, ¿no? A veces creemos que entre más sabemos, entre más sepa una persona, más deja de creer. En parte sí, pero no en todo se cumple. Cuando nosotros estudiamos filosofía en el seminario, lo estudiamos a lo largo de 3 años de solo filosofía, ¿verdad? Y sí, se dice que la filosofía nos hace dejar de creer, pero no es tanto que nos haga dejar de creer, sino que la filosofía nos revela muchas cosas que antes no sabíamos. Nos revela inclusive misterios que son entendidos o los entendemos normalmente de otra forma. Y la filosofía nos hace descubrirlos de otra forma. Pero luego viene el pensamiento teológico que nos va a ayudar a equilibrar. Si un sacerdote solo estudiara filosofía, pues entonces sí, se convertiría en un peligro, porque normalmente, naturalmente, todos tendemos a inclinarnos a apreciar una forma de pensamiento, nos identificamos con una forma de pensamiento. Está, por ejemplo, en la filosofía el existencialismo. Y el existencialismo se refiere únicamente a contemplar la existencia como una vía, como la respuesta de todo. Y muchas veces el existencialismo lleva a los filósofos existencialistas a contemplar la existencia como algo negativo, como algo dramático, de decir, ¿de qué sirve venir a la existencia, venir a la vida,
tener la vida, venir a este mundo si al final de cuentas vamos a morir? ¿Qué sentido tiene? Bueno, esa línea de pensamiento se ve en la filosofía, pero también está por otro lado el personalismo, del cual el Papa Juan Pablo II seguía esta línea de pensamiento, el personalismo, y muchos teólogos cristianos católicos siguen esta línea de pensamiento, el personalismo, que nos hace ver y contemplar con mayor equilibrio las cosas, a la persona, la realidad, la naturaleza, etc. Pero es importante que sepamos nosotros tener deseo de aprender, de estudiar, independientemente de la edad en la que estemos. No hay edad para el estudio. Hay quien dice, no, yo ya no tengo edad para estudiar. No, claro que sí. Mientras tenemos vida y mientras tenemos la capacidad, hay que hacerlo. Más aún, el estudio nos hace no tener enfermedades mentales, esas enfermedades que vienen muchas veces en la edad adulta, el Alzheimer, por ejemplo. El estudio nos ayuda a mantener la mente, el cerebro en proceso, en trabajo, y debemos estudiar. Hay que formarnos, hay que estudiar la filosofía, la teología en la medida de nuestras posibilidades. Aquí, por ejemplo, en nuestra parroquia tenemos la dicha de que se brindan diplomados que van en estas dos líneas, en estas dos ciencias, en filosofía y teología. Ojalá que no seamos nosotros el tipo de personas que sataniza la filosofía, como muchos lo hacen. Hay quienes satanizan la filosofía y dicen, no, la filosofía no tiene nada que ver con la teología, con la doctrina de la Iglesia. Claro que tiene mucho que ver. Por eso entendemos, inclusive para entender la vida eterna, lo que el Señor nos dice, necesitamos de la filosofía. Recurrir continuamente a las fuentes, recurrir continuamente al origen para cristalizar nuestra fe, para vivir la fe de una forma más auténtica. También la realidad del pecado, que hoy está manifiesta en la primera lectura, la realidad del pecado es algo que se aborda desde la filosofía y desde la teología. Y Santo Tomás nos ha hablado muchísimo acerca del pecado. La realidad del pecado, que no es simplemente una ofensa a Dios, no es simplemente un acto malo, abordado ya desde estas dos ciencias, filosofía y teología, nos ayuda a entender el fondo del pecado, que no es simplemente una ofensa a Dios, no es solamente un acto malo del hombre, sino que aquí entra todo lo demás. Entra la libertad. Hablamos de que el pecado es un acto libre del hombre. El hombre decide pecar, el hombre decide hacer el mal, y por eso decimos que el pecado, para que sea pecado grave, necesita de ser consciente. David, el rey David, era consciente de lo que estaba haciendo, era consciente de sus sensaciones, era consciente de su pensamiento. Al ver a Betsabé, mujer de Urías, al verla y le entra el deseo, es consciente de ese deseo, y dejándose llevar por ese deseo, se mete con ella, queda embarazada, y ahora se desencadena una serie de actos consecuentes negativos que también son pecado. Un acto libre, bueno, desencadena consecuencias buenas, pero un acto malo, libre, también desencadena consecuencias negativas. El pecado, por lo tanto, viene a ser como esa imagen que seguramente hemos visto de las fichas de dominó, que puestas a cierta distancia se empuja la primera
y esa primera comienza a empujar todas las demás y así sucesivamente hasta que todas las fichas de dominó caen. En nuestra vida sucede lo mismo. Basta que cometamos el más mínimo error, el más mínimo pecado, para que de ahí se desencadenen diferentes males, pero en nosotros, ¿sí? Basta que pequemos una vez y de ahí vendrán otros pecados. Aquí, en el ejemplo de la primera lectura del libro de Samuel, una mirada, bueno, aquí primero tendríamos que decir, el primer pecado que desencadenó todos los demás fue la pereza. Sí, aunque no lo dice el texto así directamente, pero fue la pereza. ¿Y qué es la pereza? Desentendernos de nuestras obligaciones. Eso es. Y dice aquí el texto que David se había quedado en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. ¿Tenía que estar ahí? No, tenía que estar allá con su ejército, luchando. Allá tenía que estar, pero se quedó en Jerusalén. Pereza. La pereza nos lleva a desentendernos de nuestros deberes y de nuestras obligaciones. Y ahí se desencadena todo. La pereza le hace quedarse, luego la pereza nos hace hacer cosas sin sentido. La pereza nos lleva a ¿qué hago ahora? ¿Ahora qué hago? Pues voy a hacer ahora esto. Y a veces en ese estar ideando qué hacer, estamos expuestos gravemente al pecado, como David. Se salió a la terraza, dice, y vio desde ahí a una mujer que se estaba bañando. Y entonces viene el deseo. El deseo, vean, llevamos aquí ya dos pecados: pereza, deseo, y luego del deseo viene el acto, se mete con ella, otro pecado, y luego después de haberse metido con ella y de haberse enterado de que estaba embarazada, entonces va a buscar mentir e idear una estrategia para él no ser culpable. Manda a llamar a Urías para que se vaya a casa y entonces trata él de hacer toda esa estrategia, que se vaya a su casa, así parece que él estuvo con ella y luego ya él va a saber que está embarazada, va a pensar que es de él, y no, pero no le salen las cosas y entonces tiene que buscar otras formas. Lo invita a su casa a cenar para emborracharlo, y ya borracho pueda llegar a su casa, no se acuerde de nada, etcétera, y no le sale. Y entonces finalmente ordena: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Homicidio. Vean cómo un pecado nos va llevando a otro. Por eso es importante que cada uno de nosotros seamos muy conscientes, vivamos nuestra vida muy consciente de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. No vale. A veces fíjense cómo queremos también no sentirnos tan culpables y comenzamos a mentir. Comenzamos a justificar nuestras faltas para no sentirnos culpables del pecado que hemos cometido. Y una de las justificaciones en cuestión de la mentira es mentiras piadosas, ¿no? O sea, mentimos, pero le nombramos mentiras piadosas para no sentirnos tan mal, como decir: ay, no fue tan grave, fue nomás una cosita pequeña, una cosita leve, era para salirle al paso. Pues sí, pero por salirle al paso mentiste, y ya mintiendo vas a tener que ahora ocultar esa mentira, y vas a seguir mintiendo para ir ocultando la mentira anterior, por pequeña que haya sido. Hermanos, una de las raíces del pecado está entonces en esto,
en no estar donde tenemos que estar. En no, y hablo de no estar no solamente de lugar, sino de acción. ¿Sí? Hablo de acción. Estamos llamados, por lo tanto, a ser puntuales. Y puntual no significa solamente llegar a tiempo, estar a la hora. No, ser puntual significa estar donde tengo que estar, en el momento que tengo que estar, pero también significa hacer lo que tengo que hacer. No solamente es, pues sí, aquí estoy a tiempo. Bueno, podemos estar, pero no haciendo lo que debemos hacer. Alguien puede estar en el lugar indicado, pero no haciendo lo que tiene que hacer. Tenemos que ser puntuales para evitar entonces que el pecado nos domine. Ser puntuales, ser precisos. En nuestro caso como cristianos, ser puntuales. Es decir, estoy donde tengo que estar y estoy haciendo lo que tengo que hacer. Para que entonces no tengamos oportunidad de que el pecado pueda controlarnos, pueda dominarnos o pueda entrar en nosotros. Basta un pecado para que se desencadenen todos los demás. Imagínense, tratemos de pensar, yo pensaba en esto, trataba de ir hacia atrás. El primer pecado que yo cometí, consciente. Ese pecado consciente primero que yo cometí desencadenó todos los demás y ha desencadenado todos los demás pecados que uno sigue cometiendo. Y el pecado en muchos es distinto, el pecado de origen es distinto, ¿no? Se dice que el pecado de soberbia es madre de todos los demás pecados. Para alguien puede ser el orgullo, la soberbia. Para otra persona puede ser la pereza. Para otra persona puede ser otra cosa, pero imagínense lo que ha desencadenado en nosotros que ahora pequemos. Ese primer pecado consciente que cometimos en la infancia, en la adolescencia o en la juventud. Si nuestro ideal cristiano entonces es mantenernos en gracia, es mantenernos unidos a Dios sin pecado, entonces debemos ser muy puntuales. Tenemos que ser puntuales. Estar donde tenemos que estar y hacer lo que tenemos que hacer. En este momento tengo que estar en casa. ¿Y en casa qué haces? ¿Qué estás haciendo en casa? Ese retener, por ejemplo, a los hijos, ¿no? De quererlos tener en casa, porque de alguna manera en casa los hijos están controlados por sus padres, los están checando, pero están haciendo los hijos en casa lo que tienen que hacer. Nosotros mismos como adultos estamos en casa, pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, por ejemplo, estamos aquí y podrá ser que alguno de nosotros, pues sí, estemos aquí tenemos que estar ahora, pero no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Puede pasar que alguno de nosotros no estemos haciendo aquí lo que tenemos que hacer. Pues ojalá, queridos hermanos, que nos esforcemos para luchar contra el pecado. El pecado se lucha contra nuestra propia voluntad. Lo demás es ayuda. Porque a veces se quiere vencer
el mal o se quiere vencer el propio pecado con medios que sí ayudan, claro que ayudan, pero no van a tener eficacia si antes no luchamos en nosotros mismos. Lo que la gente a veces dice, ¿no? Ay, Padre, póngame agua bendita porque soy un pecador. Ay, como que si el agua bendita te va a absolver del pecado, ¿no? Como que si el agua bendita te va a quitar el pecado. Pues no, confiésate. El agua bendita es un medio que es eficaz si la persona está en gracia. Los sacramentales ayudan en la medida en que la persona está en gracia. Si la persona no está en gracia, puede utilizar todos los sacramentales habidos y por haber y no tienen efecto, porque no estás en gracia. Por eso, personas que dicen, Padre, bendiga mi casa porque se escuchan cosas. Vamos a bendecir tu casa. Y uno les pregunta, ¿van a misa todos los domingos? No, Padre, tenemos muchísimo tiempo que no vamos a misa y no nos confesamos. O peor aún, estamos viviendo en unión libre. Bueno, pues ahí quédense con sus ruidos extraños, con sus sombras. Yo bendigo la casa, pero eso va a seguir sucediendo, y no porque sea ineficaz el sacramental, sino ustedes son ineficaces. Entonces, también la lucha contra el mal, la lucha contra el pecado que ya ha entrado en nosotros, tiene que ser en nosotros mismos. Fortalecer entonces la voluntad para no pecar, para no caer tan fácilmente. Quiero no pecar, y dice uno, voy a rezar para no pecar. Bueno, rezar es un medio que te va a ayudar, pero si tu voluntad no está fortalecida, si no eres puntual, vas a seguir pecando. Aún así te avientes 100 rosarios, vas a seguir pecando. Y fíjense lo que sucede. No sé si ustedes lo alcanzan a entender, lo alcanzan a comprender. Venimos todos los días a misa y sin embargo seguimos pecando. ¿Por qué? O sea, ¿es la misa la que nos sirve? No, somos nosotros. Porque estamos luchando mal, la estrategia contra el mal la estamos usando mal. No, hay que entrar en nosotros mismos para reconocer dónde está el origen de nuestro pecado, de nuestra maldad, y entonces ahí comenzar a atacar. Pero a veces tenemos nuestras vidas así todas parchadas, todas resanadas. Ya se descarapeló aquí, ya le pongo un resane y ya se mira, pues más o menos. Y a veces así tenemos nuestras vidas, todas resanadas. No, quita todo y vuelve a echar de nuevo otra vez el enjarre. O tira la barda y vuélvela a construir. Y eso es lo que a veces no queremos. Nos consolamos únicamente con ir ahí, que se vea bonito, que aparente. No. Si tenemos que empezar desde abajo, empecemos nuevamente. Pero siendo siempre puntuales, precisos. En otras palabras, siendo obedientes siempre a Dios en su evangelio y a su iglesia. El que obedece nunca se equivoca. Se equivoca el que da la orden, pero no el que obedece. Seamos puntuales, precisos, obedientes, para no darle paso al mal que entre a nosotros. Así como existen
desintoxicaciones, ¿no? Pues desintoxiquémonos también espiritualmente. Hagámonos un lavado interior del pecado que hemos cometido y pecados que venimos arrastrando desde hace tiempo, porque no hemos puesto puntualidad, precisión para atacarlo. Ahí vamos poco a poco, pues ya lo cometí, ya me voy a ir a confesar otra vez, y ya la siguiente vez, pues otra vez vengo a confesarme de lo mismo, y otra vez, y así, y nos acostumbramos a confesarnos de lo mismo. ¿Por qué? Por nuestra falta de puntualidad, por nuestra falta de precisión, por no estar luchando de veras. Nos conformamos únicamente, vuelvo a repetirlo, con los medios, con los sacramentales. Traigo la medalla de San Benito y ella me protege de todo mal. Eso es absurdo. No, si no luchamos interiormente, si no nos purificamos interiormente para descubrir la raíz del mal de nuestro pecado personal, vamos a seguir pecando siempre, siempre. Gracias que tenemos un Dios bondadoso, un Dios de amor y misericordia que siempre nos perdona. Pues sí, pero a nosotros se nos acaba la vida, A nosotros se nos acaba esta vida. Y si se acaba esta vida, perdemos la oportunidad. Dios es eterno, nosotros no. Y a nosotros se nos acaba la vida. Y si no aprovechamos la oportunidad hoy, ¿cuándo? En la otra vida ya no se puede hacer nada. En la otra vida se va a disfrutar o se va a condenar. Y en esta vida tenemos la oportunidad entonces de corregirnos, de luchar contra ese mal. Pues que el Señor, queridos hermanos, nos ayude a cada uno de nosotros para descubrir la raíz de nuestro pecado personal y luchar con su ayuda para que el pecado no nos domine, no nos controle. Que así sea.